Ahora es tiempo de ver lo que es la entrada estándar. En el video anterior vimos la salida, la función printf, y ahora vamos a ver cómo ingresar datos por el teclado, o lo que se conoce también como la entrada estándar. Veíamos en el anterior video, haciendo un repaso, que teníamos la librería stdio.h, que es desde donde nosotros podemos llamar a las funciones para hacer la entrada estándar y la salida estándar de datos, con el stdin y el stdout, respectivamente, que son los archivos de entrada y los archivos de salida, y el archivo de salida. Esta vez es el turno de la función scanf. La entrada estándar se realiza con la función scanf. Scan proviene de la palabra escaneo en inglés, o escanear, y f también de formato, de la misma manera que el printf tenía la f de formato. Es muy similar lo que es la sintaxis o la manera de invocar o de llamar a la función scanf. Vamos a ver que la función scanf también tiene una cadena de control que tiene algunas diferencias con lo que es el printf y las variables, que son en donde yo voy a guardar los datos. En el printf nosotros teníamos datos, que era lo que nosotros queríamos mostrar, en la parte esta de variables o de datos que salía también. En este caso vamos a poner las variables, solamente variables, es decir, en qué lugar vamos a guardar los datos que nosotros ingresemos por el teclado. Entonces tenemos la cadena de control, que la cadena de control va a contener los tipos de datos a ingresar. Es bien parecido a la cadena de control del printf, que es una cadena, un string, que se pone entre comillas dobles. En este caso no se van a poner mensajes, es decir, la cadena de control va a tener el formato o la manera en cual yo voy a ingresar datos. Hay que tener bien clara esa diferencia, porque hay veces que muchos se tiendan a poner en la cadena de control un mensaje de cómo yo quiero que se le muestre al usuario un mensaje de ingrese dato. No, en el scanf, en la cadena de control va lo que es cómo se van a ingresar los datos. Si yo quiero mostrar un letrero bonito que diga ingrese tal número, yo lo tengo que hacer con un printf. Entonces, en la cadena de control vamos a contener los tipos de datos junto con los códigos de formato que vimos en el anterior video del printf, son los mismos códigos. Y después las variables son las variables del tipo de los códigos de control y donde vamos a guardar lo que son los datos que nosotros ingresemos. Bueno, los códigos de formato ya los vimos en el anterior video del printf, son los mismos, los más utilizados y que lo vamos a utilizar también en el scanf. Vamos directamente a lo que es el SINJAI para ver un ejemplo. Supongamos que yo quiero ingresar un número entero. Entonces declaremos una variable de tipo entera, num1. No la voy a inicializar. ¿Por qué no se inicializa? Porque ahora el usuario es el que me va a ingresar un dato por por teclado, perdón. Y ese dato que el usuario me ingrese por teclado es el que va a ir a parar a lo que es esta variable. Entonces vamos a usar la función scanf, ¿sí? Como primer argumento teníamos que era la cadena de control. La cadena de control, como le dije, no va ningún mensaje, solamente va el formato de cómo voy a ingresar la cadena. En este caso pongamos así simple, miren, se pone simplemente así, ¿sí? Un porcentaje de, vimos que el porcentaje de era para números enteros, entonces con eso le estoy indicando que voy a ingresar un número entero. De esa manera, digamos, simple, un número entero. Y a continuación va la variable en donde yo voy a almacenar mi dato, que me ingrese por teclado. La diferencia aquí es que no se pone la variable así nomás a secas, sino que se le pone el siguiente símbolo, lo que es el ampersand. Ya lo vimos este símbolo cuando vimos la i lógica, que eran dobles ampersand. Bueno, en este contexto, en este sentido, el ampersand tiene un sentido diferente. Cuando yo pongo un ampersand, ya lo vamos a ver mucho en detalle cuando veamos variables dinámicas, asignación dinámica de memoria o variables puntero. Cuando yo pongo el símbolo ampersand adelante del nombre o del identificador de una variable, lo que me dice eso es que yo quiero obtener la dirección de memoria de esa variable. Si se acuerdan, la memoria era como una tabla de celdas, donde cada celda tiene una dirección de memoria. La dirección 1, 2, 3, tanto, que generalmente es en hexadecimal. Y nosotros cuando reservamos una dirección de memoria le ponemos un nombre, o cuando reservamos un dato, un tipo de dato, un conjunto de celdas, le ponemos un nombre.
Pero hay veces en las cuales nosotros queremos obtener la dirección de memoria, lo que se conoce como pasaje de parámetros por referencia, que como digo, ya lo vamos a ver en su momento. Ahora lo tomemos como dogma de fe, es decir, hagamos de cuenta que esto funciona y se hace así porque es así. Más adelante le vamos a dar una explicación de por qué el scanf no recibe la variable a seca, sino que debe recibir la dirección de memoria del num1, es decir, en qué dirección eh, reside esa variable, reside el valor de esa variable. Es como cuando nosotros vivimos en una casa y esa casa tiene una dirección de memoria. Yo a esa casa le puedo poner un nombre, por ejemplo, mi casa. Pero físicamente esa dirección para alguien tiene una dirección, ¿sí? Una dirección con un nombre y un número. Esa dirección le va a servir, por ejemplo, al cartero, al correo para hacer cierto tipo de tareas y no le va a servir el nombre de la variable, como que yo le puse mi casa o mi hogar. Entonces, el scanf necesita la dirección de memoria para almacenar en ese lugar lo que nosotros le ingresemos por teclado. Entonces, por ahora lo tomemos como dogma de fe, como que esto funciona, como les dije, y que es así. Más adelante le vamos a dar un porqué, una explicación cuando veamos los conceptos más avanzados. Ya ingresé en mi variable o mi valor, lo que yo escriba por teclado, en la variable num1, y lo que voy a hacer ahora es mostrarlo, ¿sí? Le vamos a mostrar, vamos a poner el número ingresado es porcentaje D. Algo que no les dije es que el D también se le puede poner como porcentaje I de integer, pero bueno, esto es indistinto. Lo ponemos así y ahora sí voy a mostrar el num1. A diferencia del scanf, el printf, como ven, no se le pasa la dirección de memoria, no se le pone el ampersand adelante. Directamente se le pasa el num1. Si nosotros ejecutamos esto, ¿sí? A ver, se ejecuta. Ahí está, se abrió la consola. Si se fijan, queda el cursor titilando. Eso es porque espera que nosotros ingresemos el dato. Si nosotros ingresamos el 15, hacemos Enter y si se fijan, dice el número ingresado es el 15. ¿Qué pasa si nosotros lo queremos hacer más bonito? Como yo le dije, en el scanf acá no se pone cadenas o mensajes como el siguiente, del número ingresado es tanto. Si nosotros queremos hacer esto, tenemos que hacerlo con un printf, ¿sí? Por ejemplo, ingrese un número natural. O un número entero, pongamos mejor. Entero. Dos puntos, espacio y cerramos. Entonces cerramos esta consola. La volvemos a abrir. Y se fijan, ahí está más bonito, digamos, más llamativa la interacción del usuario con la consola. Entonces nosotros ingresamos el 8. Y dice el número ingresado es el 8. Veamos otro caso. ¿Qué pasa si yo quiero ingresar dos números a la vez? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos ingresar puntos en el plano? Entonces acá pongamos ingrese un punto en el plano de la forma x e y, así por ejemplo. Nosotros queremos que el usuario ingrese así el punto, el número, el punto x, el punto y. ¿Cómo hacemos para que el scanf tome esa forma o ese formato que nosotros queremos leer? Lo ponemos así, porcentaje d, porcentaje d. Si se fijan, este es el formato. Acá se va a reemplazar por lo que nosotros queramos almacenar en X y después le pasamos el Y. Es decir, parecido a lo que el printf. Cada código de formato se va a corresponder o mapear, a relacionar con cada uno de las variables que nosotros le pasemos del otro lado de los argumentos. Entonces, yo quiero que el usuario me ingrese la entrada de esta manera, separada con una coma. Entonces va a ir el primer número, coma, el segundo número. Lo probemos. Pero antes vamos a mostrar acá que el punto ingresado, y vamos a poner así entre paréntesis, así. Y acá vamos a poner x e y. ¿Sí? Hacemos así. Y si se fijan, yo quiero ingresar el punto, por ejemplo, menos 1,8. ¿Sí? Y se fijan, me dice que el punto ingresado es menos 1,8. Yo lo ingresé así, ¿por qué? Porque así es como el scanf espera que se ingrese un dato. ¿Qué pasa si yo se lo ingreso mal? Por ejemplo, vamos a probar algo como esto. ¿Sí? Lo que hace acá es solamente, como yo le ingresé un único valor, que es el 8, solamente recibe el primer valor,
¿sí? Me recibe la entrada, digamos, no me la rechaza. Pero acá lo que dice es, bueno, no recibí la segunda entrada, no recibí nada en el segundo argumento, en el segundo código. No pasa nada, lo que voy a hacer es tomar basura de memoria. Por eso me muestra el 8 y un número súper raro. Eso es basura de memoria, es contenido que ya que quedó de antes de algún otro programa o de algún otro proceso en esa celda de memoria. Entonces me muestra lo que está en ese lugar. El scanf no hace validación de tipo de datos, no es que me va a decir el tipo de dato que ingresó es incorrecto, ingrese de nuevo. Generalmente esto lo tenemos que validar nosotros, hacer nosotros la validación. Entonces, en resumen, el scanf es esto, ¿sí? Es muy parecido a lo que es el printf. Tenemos la cadena de control que, repito, no se pone cómo queremos mostrar un mensaje, sino que debemos que cómo queremos que se ingrese la entrada. Entonces le indicamos así. En este caso, espera un número a secas. Como vimos hace rato, esperar dos números separados por comas. Y así pueden ir jugando en cómo yo quiero que me ingrese el usuario el dato o los datos. Después, si nosotros queremos mostrar un cartelito bonito que me diga antes si ingrese tales datos, lo tenemos que hacer con un printf, ¿sí? Si se fijaron y notaron, el printf que yo hice antes, ingrese un número natural, entero, por ejemplo, si alguno lo habrá notado, no recibe, y esto no lo dije en el anterior video, no recibe datos, solamente recibe la cadena de control. ¿Esto es válido? Es perfectamente válido, porque lo único que estamos haciendo acá es mostrar un cartel. No estamos mostrando ninguna variable, como es el caso de acá, que acá me faltó así. ¿Sí? Perdón, que acá me puse así. ¿Sí? A ver. Miren. Antes no me mostraba nada porque me faltó el porcentaje de, pero bueno, miren, si yo no ingreso un número, me muestra, ingreso cualquier cosa como una cadena, me muestra cualquier cosa, digamos, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto. Pero volvamos a lo que es el printf. El printf, como les dije, acá recibe una cadena, pero no recibe datos. Porque no le hace falta datos, porque no tiene ningún código de formato dentro de su cadena de control. Lo único que hace es mostrar un cartel, digamos, de bienvenida o un cartel más amigable para el usuario, pero no muestras datos, ¿sí? Así que bueno, ya vimos lo que es la entrada estándar, la salida estándar, así que ya podemos empezar a jugar con estas dos cosas para empezar a pedirle datos al usuario por consola y mostrársela también por consola y hacer los programas mucho más dinámicos y empezar a crear también programas más importantes que realmente hagan cosas interesantes.